Hola a todos, esperando se encuentren bien. Bienvenidos a la primera edición de una serie de podcasts que CNI Consultores estará sacando para cada uno de ustedes. Esta serie de podcasts van enfocados a un tema en específico, innovando en recursos humanos, que es uno de los temas o de los tópicos que CNI Consultores es referente a nivel local. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema muy importante. ¿De qué tema estamos hablando? Nos referimos al tema del capital humano. El capital humano es un tópico que muchas empresas le tienen miedo. Inclusive es algo que muchos ni le dan la importancia merecida. ¿A qué me refiero con esto? De que no tomamos en cuenta el valor principal que nos puede generar dentro de nuestra organización. Bueno, les recuerdo, esta serie de podcast va a ser presentada por cada uno, bueno, vamos a tener como invitados a cada uno de los profesionales que contamos aquí en CNI Consultores. Y para el día de hoy, para este tema del capital humano, contamos con la presencia de la licenciada Sofía Cabrales, quien es nuestra gerente de recursos humanos y de operaciones. Y pues, bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, pues hoy te toca hacer aquí la primera en esta serie de entrevistas. Y pues como lo acabo de mencionar, vamos a hablar de un tema padrísimo que en lo personal me encanta, pero que creo que en el mercado, y eso nos hemos dado cuenta, tú no me dejarás mentir, que el empresario no le da la importancia que se merece, ¿sí? Entonces, te invitamos ¿para qué? Para que nos hables un poquito de la importancia del capital humano. ¿Por qué es importante? A ver, platícanos un poquito, Sofía. Bueno, el capital humano es importante en toda organización, ya que la suma de los esfuerzos de todo el personal que una organización tiene, pues va a apoyar a dar el resultado. Es la suma de todos, hasta la posición jerárquica más inferior, hasta la dirección general, aportan para ese tema de resultados. Entonces, a lo que bien tú comentas, las organizaciones en su mayoría no le dan el peso que debieran. Sin embargo, sí he visto yo una tendencia en los últimos años, sobre todo del tema de la pandemia hacia acá, en donde el capital humano se empieza a volver cada vez más fuerte, más importante dentro de las organizaciones. Y tú lo sabes bien, hay varias normas que también fomentan el trato del capital humano, la Ley Federal del Trabajo, hay muchas cosas que apoyan, precisamente porque hay inicios de los trabajadores en las organizaciones hace muchos años, pues solía haber muchos abusos. Entonces cada vez esto se va modificando un poco y creo que sí hay más apertura en general, en generar otro tipo de actividades que también tendría que ver mucho con la persona que esté a cargo del talento humano en este caso, de cómo pueda subir los temas hacia dirección para poder estar sumando a que el capital humano pueda estar capacitado, pueda estar innovando, pueda tener un sentido de pertenencia e infinidad de cosas, porque pasamos más tiempo a veces en el trabajo que en nuestra propia casa. Así es. Y a veces es bien raro o muy feo cuando encontramos colaboradores que estando más tiempo trabajando en una organización que en su casa no se sienten cómodos. Entonces hay que mediar la parte en la que yo le pido y le exijo resultados, con la que también le doy y le aporto, no solo para el trabajo del día a día, sino también para su vida personal. Perfecto, entonces aquí acabas de tocar un tema bien importante. Creo que hablaste no dijiste la palabra, pero creo que te refieres a buscar un equilibrio en los colaboradores. Y ese equilibrio pues va a generar una mejoría dentro de la organización. ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos fomentar ese equilibrio dentro de nuestros colaboradores o dentro del capital humano? Son varios aspectos. Las organizaciones tendrán que tener bien definido para qué requieren a una posición, porque también encontramos muchas organizaciones en donde se cargan de gente y lo que pasa es que los procesos no están bien estructurados, las actividades no están bien delimitadas y entonces al ser tierra de nadie, pues nadie es responsable y el resultado evidentemente no se va a dar. Entonces yo siempre apuesto por tener bien las reglas del juego, qué necesito de esta posición, qué aptitudes busco en la persona que vaya a colaborar conmigo, cuáles son los valores de la organización, la misión, y buscar una persona que empate también con lo que la organización ya es.
Eso sería la primera parte. En segunda instancia, poder medir que el colaborador realmente está llegando a esos resultados, tener una retroalimentación y seguirlo formando. ¿Por qué? Porque en el talento humano, la gente en general siempre tendemos a buscar una mejoría. Entonces, no únicamente en la cuestión salarial, sino en cuestión responsabilidad. Y para eso, como líderes, tenemos también que aprender a delegar. Okay. Entonces, te delego, te dejo hacer el trabajo y también se vale, te dejo que te equivoques y te escucho que me propongas y te dejo también resolver esos problemas. Entonces, cuando hacemos toda esta consecuencia de actos hacia un colaborador, le estamos diciendo, aparte de que es importante para la organización, que los conocimientos que él tiene, las ideas que aporta, suman y apoyan a lo que nosotros estamos buscando. Eso que va a generar en el colaborador una mayor libertad, por consiguiente una tranquilidad y de cierta forma una felicidad dentro del trabajo. Cuando unimos todos estos componentes y el trabajador se va sintiendo más desenvuelto en su área de trabajo, comienza a percibir que a lo mejor no ha cambiado de puesto, sigue en el mismo puesto, pero tiene un crecimiento porque su conocimiento hoy en día es mayor, porque la capacitación no solo se basa en aquellos cursos, seminarios que nosotros pagamos a un tercero, sino también cuando tú te sientas con tu equipo de trabajo y le enseñas a hacer una nueva actividad o le explicas cómo es que necesitas que se haga ese trabajo. Y con ello el colaborador se va a sentir realizado y eso va a aportar a la productividad, al rendimiento, a los resultados. Fíjate que de hecho acabas de tocar ahorita un tema muy importante, bueno, muchos temas muy importantes, pero me voy a referir ahorita al último que en específico es que el colaborador tiene como que un mal concepto de la capacitación. Porque siempre muchos se quejan, y eso yo lo he vivido en lo personal, que dicen, ¿sabes qué? Es que no me capacitan en la empresa. Pero pierden de vista o infravaloran, le quitan el valor a la capacitación que de manera interna se les da dentro de la misma corporación. Porque también cuenta, y es bien importante lo que acabas de mencionar, de que si el jefe directo o algún compañero o algún otro gerente o lo que sea, les da cierto tipo de detalles o les explica, les enseña cómo hacer ciertas actividades, eso es una capacitación al final de cuentas. Y eso también debe de formar parte del cúmulo o del acervo que tiene cada colaborador de aprendizaje. Pero no lo ven así. Entonces dicen, no me capacitan porque no me mandan con externos a hacerlo. Y están mal enfocados. Soslayan o le quitan el valor a los jefes directos o a los compañeros que en realidad los están capacitando, a lo mejor de una manera indirecta, pero se les está dando esa capacitación. Así es, y creo que ahí, Carlos, será importante también comenzar a cambiar la cultura que existe dentro de las organizaciones. Totalmente. Precisamente explicarles esa parte, porque si bien sí tenemos que tener capacitación documentada, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así lo requiere, pues hay capacitación, como bien tú lo mencionas, de manera informal que también suma a su desarrollo profesional. Pero en esta parte, por ejemplo, de la capacitación, que sí obtenemos un certificado, un DC3, darle una copia o darle incluso el original a los colaboradores, porque también me he topado con empresas en donde te mando, te capacito, pero no te doy ningún papel. Constancia, una constancia como tal. Porque eso te va a servir a ti para ir y buscar en otro lado, y entonces como ese celo de si yo te lo pagué, entonces es mío, me pertenece, realmente no es así. Tenemos que ver que el colaborador es eso, una persona que está colaborando durante el tiempo que ambas partes así quieran. Al momento de que una parte no quiera, entonces esa relación se pierde, pero el colaborador se va a llevar todo lo que aprendió conmigo y yo me voy a quedar con todo lo que me aportó a mí. Entonces así creo que es cambiar la cultura organizacional a ese ganar-ganar. Totalmente. Yo creo que la cultura organizacional es igual que los negocios. O sea, cuando tú negocias con alguien o con algo, es un ganar-ganar al final de cuentas. Y de esa manera se lo estás demostrando. O sea, soltando a las personas, capacitándolas y soltándolas. Como no sé si mal no recuerdo una frase de Harrison, no recuerdo el autor. Y no quiero entrar en detalles pero hay una frase que dice que
Es mejor capacitar a un colaborador y que se vaya a no capacitarlo y que se quede contigo. O sea, imagínate el riesgo a lo que nos estamos exponiendo si no los capacitamos, nada más por el simple egoísmo, por el simple egoísmo de que se nos vaya a ir con otra persona o con otro patrón. Porque muchas empresas así lo creen. Entonces, creo que debe haber esa nueva cultura organizacional, como bien lo comentas. ¿Para qué? Para que exista esa apertura, para que la gente crezca y al final de cuentas tomar esa parte de que si el colaborador crece y sabe más, tú también como organización creces y aprendes más y creces más. Exactamente, es esa consecuencia que nos llevan las cosas, ¿no? O sea, tú ingresas conmigo, al momento de que ingresas tú tienes las competencias necesarias y obviamente la empresa va a ir evolucionando. Esa es la finalidad de todas las organizaciones, Así crecer. Entonces, si la empresa y los mandos altos de la organización llevan el crecimiento de la empresa de la mano con los colaboradores, así es, tú vas a hacer y a tener colaboradores que tengan un alto sentido de pertenencia. Y la lealtad creo que es uno de los valores más importantes que una organización puede encontrar en un colaborador. No, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la lealtad también te genera certidumbre a ti como empresario y sabes que cuentas con ese colaborador, sabes que lo tienes ahí para lo que necesites, para que lo que la empresa necesite, mejor dicho. Entonces va a estar ahí a pie de cañón, como coloquialmente lo mencionamos, ¿no? Y hay que darle también pues ese reconocimiento a cada uno de ellos. Y aparte, esos puntos que mencionas son muy, muy importantes. Pero hace rato también mencionabas otros temas que se pueden rescatar. Esto podríamos durar, yo creo que todo el día platicando de varias cosas, de varios temas trascendentales dentro del capital humano, pero también mencionabas que dentro de los puntos que debemos de tomar en cuenta es que existan descriptivos de puestos bien definidos, ¿sí? Porque eso es un tema bien importante también. Porque si tú conoces, o si el colaborador conoce, mejor tú explícame esa parte. ¿Por qué es importante tener bien definido un descriptivo de puesto? Los descriptivos de puesto junto con otros documentos, pero para basarnos específicamente a esto, tú le plasmas al colaborador las actividades que necesitas que realice, en qué tiempo, si existe un reporte, y algo que yo siempre ingreso en un descriptivo de puesto son los indicadores. Ok. Entonces ahí yo le estoy diciendo qué es lo que estoy esperando de él, cada cuándo se lo voy a medir, en qué lo voy a revisar. Entonces, cuando llega una evaluación, sea anual, trimestral o de semestral, en el momento que la quieran hacer, pero que también esté definido, entonces en esa parte tendrás que meter aspectos de competencias blandas y competencias duras. Okay. Entonces, la parte de resultados la vas a evaluar y va a ser claro para ambos, porque pasa mucho que un colaborador te puede decir, pero es que, ¿y en dónde decía eso? ¿Tú cuándo me dijiste que tenía que hacer tal reporte o tal actividad? Y entonces en esa parte, o sea, es súper fácil, porque si tienes algún colaborador que no tenga el compromiso, que te pueda llegar a responder eso, tú le puedes mostrar su descriptivo de puesto, que también yo recomiendo que se firmen y se integren al expediente, para que también no exista como, pues a lo mejor lo moviste, no decía así, no venía eso y lo sumaste. Entonces, que exista una firma y es un compromiso. Y tú vas a ir formando a los colaboradores, porque cuando llegan de otro lado, pues traen otra cultura y tú los tienes que meter a tu cultura. Ok. Y eso no va a pasar de un día para otro. También las organizaciones y los líderes tenemos que tener calma y saber cómo llevar a la gente hacia la cultura de trabajo que se utiliza en esta organización, que nos funciona a nosotros. Porque también como líderes, Carlos, no me dejarás mentir, o sea, es muy bueno y es muy satisfactorio cuando decimos, le voy a delegar una actividad a esta persona y tú sabes que la va a cumplir como tú se la estás pidiendo. Exacto. ¿Por qué? Porque tienes tan permeada esa cultura que él ya sabe cómo le entiendes tú a los reportes. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Fíjate que eso de delegar también es un tema que hay que tomar mucho en cuenta, porque creo que hay un trasfondo de esa parte. Primero, y que creo que concuerdas conmigo en esa parte, en el sentido de que tú primero tienes que enseñarle bien a la persona
a hacer las cosas o cómo se tienen que hacer las cosas en la organización. Tú lo mencionaste hace un momento. Es decir, aquí en esta organización se va de este lado, se camina de esta manera, ¿sí? Y tú tienes que ir también al inicio dándole ese seguimiento, porque también lo mencionaste hace un momento, dándole ese seguimiento al colaborador, llevarlo de la manita, y hay un momento en el que ya lo tienes que soltar, y es donde ya empieza esa delegación de funciones. Y tú bien lo comentaste, dices, ¿sabes qué? Ahí yo ya confío, o sea, al 100% en esa persona, aunque también tenemos que revisar como jefes directos, pero, o sea, eso no nos exime de esa obligación. Sin embargo, ya sueltas a la persona y eso también lo ayuda a crecer. Y eso también potencializa la organización. O sea, son temas bien importantes que soslayamos como personas, como jefes, como empresarios, como quien sea, pero que tenemos que tomar en cuenta y darle el valor que se merecen a cada uno de ellos. La delegación y la confianza siempre van a empoderar en cualquier rubro, no solo el profesional. Por eso estamos enfocados a lo profesional. Y entonces, cuando tú comienzas a delegar, también tienes que soltar ciertos como revisiones o ciertas actividades. Delegas la actividad, okay. Como bien tú decías hace un momento, no delegas la responsabilidad, tienes que hacer revisiones, pero al momento de que tú le delegas, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito un proyecto, necesito un archivo que me mida esto, okay. Y ya no le dices en la columna A necesito esto, en la B esto, sino simplemente le dices ¿qué es lo que quieres? Y le das la libertad de hacerlo. Eso al colaborador lo va a empoderar. Y cuando un colaborador se siente empoderado, va a ser más creativo, va a ser más responsable, porque entonces va a decir, híjole, mi jefe está confiando en mí, y te va a responder automáticamente a esa confianza que tú estás depositando. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, ese tipo de libertad, o esa libertad, no, sí es un tipo de libertad, es como darles tu confianza y ya de ellos dependerá si te corresponden o no. Porque derivado de todo lo que comentamos o de lo que se ha hablado aquí en este podcast, o sea, ellos saben si quieren o no quieren crecer en la organización y dependerá de ello la forma en la que te den el resultado. Así de simple. O sea, no tenemos que buscarle más. Exactamente. Y obviamente no todo es color de rosa, hay gente que quiere crecer, hay otra gente que está cómoda en donde está por cualquier tipo de circunstancia, y los líderes tendremos que saber identificar quiénes son aquellas personas que sí quieren crecer, que sí tienen ese compromiso, que sí podemos desarrollar y llevarlos y crecer en conjunto con la empresa, y cuáles son aquellos otros que están aquí por un corto tiempo, que están aquí porque en esa posición es donde están cómodos y realmente no quieren mayor responsabilidad. Y no está mal, o sea, realmente tampoco está mal. Todos ser humanos tenemos diferente tipo de necesidades y tendríamos que aprender a detectarlas y a respetarlas. Ok, ¿y cómo aprender a detectarlas, Sofía? El colaborador solo te lo va a ir diciendo con las actitudes, las actividades, los resultados. Si tú tienes un colaborador que es puntual, que no falta, que siempre te da el resultado, que bueno, pues tengo vacaciones, pero sé que tengo que sacar esta actividad, entonces pues mejor ni siquiera te lo va a pedir. Y habrá otros que saben que tienen que cumplir una responsabilidad y aún así te faltan. O sea, las actitudes te lo van a decir todo. Ok, entonces, ¿y qué sigue después? O sea, imaginemos que identificas a una persona con actitudes que te llevan a concluir que es una persona que no quiere estar en la organización. ¿Qué hacer con eso? ¿Hay que consentirlo o hay alguna manera de actuar? ¿O qué recomiendas tú hacer en esa posición? Bueno, habrá colaboradores que te den el resultado que tú esperas, sin embargo no aspiran a más. Ok. Y también es identificar esa posición que necesita. O sea, si es una posición, por ejemplo, muy operativa, que tú sabes que siempre va a ser lo mismo, como en una línea de producción, a lo mejor una persona que esté como auxiliar del operador de la máquina, pues sabes que es una actividad muy, muy continua. El colaborador te es responsable, no te da más, pero no necesitas más. Ok. No habrá ningún problema. Entonces todo depende del puesto.
Porque si la posición, imaginemos, es una gerencia o es una supervisión, o sea, ahí creo que sí trasciende que identifiques al tipo de persona o al tipo de colaborador. Si sabes que es supervisor y no está generando, no quiere dar más, yo creo que ahí sí deberíamos de tomar cartas en el asunto. Es que tienes que hacer crecer al personal de una manera consciente y de una manera estructurada y medible. Okay. Porque pasa mucho en las organizaciones que este colaborador tiene muchos años aquí en la empresa, es súper bueno operando la máquina, lo va a hacer supervisor. Y cuando lo pones, o sea, es excelente operador de máquina y es un pésimo supervisor. Exactamente. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay una evaluación de desempeño. Okay. Simplemente subimos a la gente por tiempo, subimos a la gente porque siempre me ha sido muy leal, pero no lo amarramos con todos los demás aspectos que un líder debe de tener. Creo que es un error en el que incurren muchísimas organizaciones, porque piensan que nada más la gente ya se generó eso por el simple paso del tiempo, y no es así. Tú acabas de comentar algo bien especial o bien importante, de que hay que hacer una evaluación. Si él cumple realmente con el perfil del puesto. Porque si no cuenta con el liderazgo, no cuenta con la constancia o con las actitudes que se requieren para el mismo, pues no tiene caso que lo subas. Porque mucha gente, perdón que te interrumpa un poquito, pero mucha gente piensa que es que se va a enojar. O sea, le tienen miedo a la reacción de ese colaborador porque dicen, es que él ya se lo ganó. No necesariamente. Aquí lo que importa, y no sé si ahorita, a ver qué opinas tú, o sea, creo que siempre va a importar la empresa. O sea, yo sé que el capital humano es súper importantísimo, pero también hay que ver que empate la actitud del colaborador con el objetivo de la empresa. ¿Tú qué opinas al respecto, Sofía? Mira, las evaluaciones de las que hablamos tienen que ser a través del tiempo, es decir, si yo en estos momentos pienso en subir de puesto a Carlos porque en estos momentos es un excelente colaborador, lo voy a subir. Así le apliqué ahorita una evaluación de desempeño porque en estos momentos estás en un buen momento. Entonces tiene que ser una evaluación que tú hagas de manera periódica, como lo mencionaba al principio, trimestral, semestral, anual, con la frecuencia que tú lo quieras hacer. Y tú ya tienes 2-3 años dentro de la organización y entonces yo te hago una evaluación en estos momentos, pero también me voy a las anteriores. ¿Y qué sería lo más sano? Promediar el resultado de todas. Y eso me va a dar un panorama tuyo. Porque no siempre tenemos la misma motivación y nuestra motivación no depende al 100% de la organización, porque hay otros factores que integran mi vida. No solo lo profesional, sino también está lo familiar, lo físico, la salud. Lo espiritual, lo personal, todo. Exactamente. Hay muchos otros factores que suman a mi motivación. Entonces, también no hay que encasillar a los colaboradores en, pues era un excelente colaborador, pero tiene 6 meses en donde cambió y yo no sé qué le hice, ¿no? O sea, posiblemente no le hiciste tu empresa nada. Posiblemente trae un tema familiar, de salud, que ya tiene tiempo y que tampoco siente la apertura de llegar y platicártelo. Entonces, cuando tú comienzas a generar la suma de todo lo que hemos venido platicando, por supuesto que el colaborador va a sentir cercanía con alguien, con su líder inmediato, con el de recursos humanos, con el director de la empresa, etcétera. Y entonces podemos ser también como empresa una red de apoyo, en donde yo te digo, no solamente me interesas como profesional para que me rindas aquí, sino que también te doy espacios de recreación para actividad física. Ahorita está mucho en tendencia la parte de meditación dentro de las organizaciones y toda esta parte, que también la vida ya está muy acelerada en general y hablábamos de equilibrio. Totalmente. Y el equilibrio que hablamos, o sea, nosotros estamos hablando de personas. Entonces la persona tiene muchísimas facetas y cómo desde la organización podemos sumar a dar equilibrio en las diferentes facetas que el colaborador tiene. Entonces aquí la empresa se vuelve en un proveedor, o mejor en un coadyuvador o coadyuvante del equilibrio de los colaboradores. Y creo que ya es más que nada es una obligación, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú lo mencionaste al inicio, de que ha habido pues reformas laborales, o sea, ahorita traemos un tema muy complejo en esa parte,
pero también está norma 035, o sea, hay muchas cosas que nos llevan que llevan a las corporaciones a que ayuden al colaborador, o por lo menos a que el colaborador se sienta bien en donde está, en su entorno laboral, pero que también tiene que ser tiene que extenderse inclusive hasta su casa. O sea, creo que pues, equilibrio al 100%. Entonces, tomar en cuenta al colaborador hace la diferencia aquí, porque ellos ya se sienten parte de la organización y eso pues va a ayudarnos a crecer, o va a ayudar a crecer a cada una de ellas. Pero sí tomarlos en cuenta, como lo mencionábamos hace unos minutos, de una manera auténtica, de una manera en la que ellos crean que sí es cierto que son parte importante de la organización, porque también muchas veces es nada más de dientes para afuera y al rato ellos se dan cuenta de eso, y creo que puede generar un efecto o una reacción contraproducente a lo que buscamos. Así es. Y al tomarlos en cuenta y empoderarlos, también los ayudas a hacerse responsables. Y entonces también ahí encontramos un ganar-ganar. Exactamente. Yo te doy libertad, yo te tomo en cuenta, y toda libertad y todo tomar en cuenta atrae también una responsabilidad. Exactamente. Pues aquí podremos quedarnos todo el día platicando al respecto, Sofía, pero creo que, bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. También vamos a estar grabando cápsulas y también con cierto tiempo para que no se tornen un poquito aburridas y también tengamos nosotros muchos temas para compartirles. Bueno, nada más para rescatar un poquito los temas o el tema que vimos hoy, que es capital humano, invertir en él. O sea, qué tan importante es invertir en él, pues nos deja muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque es un tema bastante amplio y, como ya lo mencionamos, un tema trascendental dentro del desarrollo de las organizaciones. En una oración, ¿cómo, Sofía, ayúdanos a concluir por qué es importante invertir en capital humano en una organización? Como conclusión. Es importante porque el capital humano es el que me lleva a lograr los resultados. Genial. Entonces, el capital humano, terminamos esta cápsula o este podcast con: el capital humano es el que me lleva como organización a generar resultados. Bueno, te agradezco muchísimo, Sofía, y pues gracias a todos nuestros podcast escuchas o radio escuchas, no sé cómo se les mencione, pero vamos a estar emitiendo más cápsulas al respecto en CNI, expertos en recursos humanos, para que estén atentos a cada uno de nuestras emisiones. Yo soy Carlos Chávez y fue un gusto platicar con todos ustedes. Gracias, Sofía. Muchas gracias, buenas tardes.